buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión. Para mí es la primera vez que participo con el grupo de Guarandingan Tech en este evento, el Tenerife Winter Sessions. Así que voy a empezar dándole las gracias por la oportunidad y, por supuesto, dando las gracias a todos aquellos que habéis decidido acompañarme en esta sesión, que espero que os guste mucho. Para empezar, y como no puede ser de otra manera, tenemos que agradecer a los patrocinadores que nos brinden su apoyo para realizar este tipo de eventos, porque sin ellos, sinceramente, sería absolutamente imposible. Y sin más preámbulos, pues permitidme que os presente, ya que me vais a acompañar durante esta sesión, permitidme que me presente para aquellos que no me conozcáis. Mi nombre es Celeste Sánchez y soy arquitecta técnica, lo cual pues viene muy bien a la hora de hacer charlas técnicas, sinceramente. Y aparte de eso, siempre me gusta dar unas pequeñas pinceladas de lo que es mi personalidad, de lo que soy yo realmente, aparte de mi trabajo diario, que está ambientado en el mundo técnico, y es que soy amante de los gatos. Es una cosa muy característica de mí. También me encanta el heavy metal y la ciencia ficción. Y bueno, en general, yo me considero una tía maja. Vosotros ya podréis juzgarlo a partir de la charla. Pero bueno, en general, eso es un poquito lo que me gusta contar para mí. Aquí en esta slide, en la parte superior, he dejado un QR que os lleva a mi LinkedIn por si os apetece, podéis contactarme. Y bueno, pues para mí sería un placer poder contactar con vosotros y en caso de que quede alguna duda después de esta charla, pues poder comentarla o resolverla en diferido. También mencionar, por cierto, que se me había olvidado, trabajo en una empresa que se llama Infoban, que está ubicada en Madrid, aunque yo personalmente soy andaluza, soy granaína. Y seguimos. Bienvenidos a mi charla que se llama Con licencia para razonar, IA al estilo James Bond. Quien me conozca sabrá que siempre me gusta dar una especie de storytelling a todas mis charlas relacionadas con el mundo cinematográfico, aunque no es que sea una experta en películas, pero sí me gustan mucho y creo que son una manera más divertida de aprender en relación a tecnología que simplemente dar una charla técnica. Y yo tenía muy claro cuando empecé a idear de qué quería hablar en esta charla, que quería hablar de agentes. Y si quiero hablar de agentes y me voy al universo cinematográfico, para mí el mejor agente que existe en ese universo no es otro que James Bond. Y dije, tengo que mezclar de alguna manera los agentes de inteligencia artificial con el universo cinematográfico de James Bond. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y estuve dándole ideas hasta que decidí un enfoque que es el que os voy a presentar. Va a ser un enfoque eminentemente práctico. Vamos a ver mucha demo, que crucemos los dedos, funcione hoy todo muy bien. Y vamos a conocer varios conceptos muy claves dentro del mundo agéntico, de la mano, por supuesto, de James Bond y el agente más importante del MI6. Y ya he hablado varias veces de agente y he hablado de agentes de IA y voy a hacer una pequeña definición de lo que es un agente de inteligencia artificial y leo directamente. Un agente de inteligencia artificial es un sistema que siguiendo instrucciones puede hacer cosas según su criterio y además puede hablar con otros agentes para conseguir su objetivo. Como veréis, la definición es bastante basura. El motivo es sencillamente que la he inventado yo. No lo ha hecho una IA. Una IA seguramente nos habría dado una definición más profesional, pero posiblemente no tan divertida. Así que me he decidido pringar porque esas cosas que he puesto en comillas son las que nos van a dar realmente la clave a la hora de explicar qué es el agente de inteligencia artificial. Si pensáis en mi definición, yo he puesto hacer cosas y hablar con otros agentes. Cuando decimos que un agente de IA puede hacer cosas, lo que estamos hablando es de un concepto que se llama las tools o las herramientas, que es uno de los conceptos que yo voy a intentar haceros llegar en esta charla. Y el otro concepto que
quiero haceros de alguna manera llegar en esta charla es el de hablar con otros agentes, esa comunicación entre agentes de inteligencia artificial, que yo lo que voy a intentar transmitir es el concepto de orquestación agéntica, orquestación de agentes, que es esa capacidad que van a tener las inteligencias artificiales, los agentes de inteligencia artificial, de comunicarse entre ellos con la idea de conseguir un objetivo preciso. Y bueno, ¿cómo vamos a intentar eh, definir o cómo vamos a intentar expresar o explicar estos dos conceptos? Bueno, pues yo, que soy muy creativa y que siempre intento moverme en el mundo cinematográfico, pues pensé, por supuesto, quiero meter a James Bond, quiero meter como si fuera una película de James Bond, y me acordé de este señor. ¿Y quién es este señor? Pues este señor, y tengo que consultarlo en mis notas porque tiene un nombre bastante extraño, se llama Kari Fukunaga. El señor Kari Fukunaga es el director de la última película de James Bond, que se llama Sin tiempo para morir. Esta película es bastante reciente, la tuvimos en cine hace relativamente poco. Y por cierto, yo no la he visto, lo cual ha sido bastante retador a la hora de hacer la charla sobre una película que encima no he podido ver, no está en ninguna plataforma, lo cual es absolutamente frustrante. Pero bueno, me he intentado apañar a base de resúmenes, que me la haya contado mi marido y haber visto shorts en YouTube. Esperemos que haya salido bien. Bueno, pues como comentaba, yo me acordé de este señor, este director, y dije, ¡buah! Este señor, ¿qué necesita para hacerse una peli de James Bond? Pues entiendo que le harán falta muchas cosas, le harán falta pues escenarios, le harán falta actores, por supuesto, le hará falta pues un atrezo, le hará falta pues profesionales que le ayuden a buscar decorados, a buscar ubicaciones, los guionistas, por supuesto, hay muchas personas que tienen que colaborar a la hora de realizar o de crear una película. Y he dicho, ¿me voy a crear yo mi propia película? A ver, que nadie se piense aquí que voy a darle a 4 clics y me voy a crear toda una película. No, 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 para nada, no estoy siendo tan ambiciosa, pero si quiero hablar de agentes, lo que sí que puedo hacer es crearme esa colaboración entre diversos agentes que asuman de alguna manera los diferentes roles de las personas que participan en una película. No voy a crear vídeo en esta charla, todo va a ser a nivel de texto, pero lo que quiero es que los conceptos básicos que he mencionado, orquestación y herramienta, queden claros, que se pueda entender la potencia y las capacidades que tiene esa comunicación de agentes y bueno, también, ¿por qué no?, divertirnos un poco y crear un poco entre la IA y yo y lo que se me ocurra una película de James Bond, porque no sé, a mí me parece absolutamente alucinante. Entonces, vamos a hablar de Bond, James Bond, lo vamos a convertir en prompt, James Prompt. ¿Cómo nos va a salir? Bueno, pues estamos hablando de que vamos a utilizar inteligencia artificial generativa, por lo que puede salir casi cualquier cosa. Por las pruebas que yo he hecho, la verdad es que merece la pena y ha sido bastante divertido. Y para poder realizar esta charla, me voy a apoyar en una herramienta que es Microsoft Foundry, que es ILEO, una plataforma de Microsoft que reúne en un solo lugar todas las herramientas necesarias para crear, proveer y poner en producción soluciones de inteligencia artificial. Esta definición sí que me la ha escrito una inteligencia artificial, por eso bastante más bonita que la que utilicé anteriormente. Esto es Microsoft Foundry. Me gusta mucho Microsoft Foundry, pero os voy a ser sincero desde el momento y voy a ser muy transparente. Hay cosas que están en preview, hay cosas que necesitan ser pulidas y además justo ahora nos encontramos en un momento de cambio y es porque la interfaz que hasta ahora hemos conocido de Microsoft Foundry, además de cambiar el nombre, que antes se llamaba Azure AI Foundry y ahora se llama Microsoft Foundry, han decidido crear una nueva interfaz en donde cambian bastantes cosas. Y como digo, estamos en un momento un poco entre dos aguas, ¿no? Entre ese Microsoft Foundry, ese Azure AI Foundry, y ha resultado un poco complejo porque he intentado realizar toda la charla, orientarla a la nueva interfaz y sinceramente ha sido imposible porque está todavía muy... Se ha notado el corte, ¿verdad?
Vale, la frustración por un momento se adueñó de mí y dije cosas que sinceramente he tenido que cortar gracias a la magia de la edición. Digamos que la plataforma está inmadura. Eh, Así que he optado por quedarme con con la interfaz antigua para realizar estas demos, pero si quería explicar bien lo que eran las tools o herramientas y lo que era la orquestación, me he tenido que ir al final digamos, la interfaz que mejor me ha funcionado para poder realizar correctamente la explicación. Y sinceramente me he hartado de diapositivas, así que empezamos con la demo. Bueno, ya estoy en mi portal de Azure, donde me he creado un grupo de recursos que se llama, por supuesto, MI6 Grupo de Recursos. Dentro he creado varios componentes, varios recursos. El más importante y el primero que vamos a ver es, por supuesto, estos dos recursos que están relacionados precisamente con Microsoft Foundry. Uno es el recurso en sí mismo de Microsoft Foundry y el otro es el proyecto que yo he creado de Microsoft Foundry. Eso lo veremos luego. Y luego tengo algunas otras cosas que se van a convertir en tools para los agentes, pero vayamos directamente al portal, que es lo divertido. Pues el portal, como indico, es la versión antigua. Ya hay una nueva interfaz, pero como he comentado, vamos a utilizar la antigua. Vamos a hacer una película de James Bond. Lo primero que me imagino que harán los estudios será buscar un director. Así que yo voy a hacer mi casting de directores, ¿por qué no? Voy a considerar que los directores son, o sea, las personas que quieren venir a hacer aquí mi película de James Bond son modelos de IA, ¿no? Cada uno me va a ofrecer diferentes opciones. Tenemos modelos de IA que son más complejos, que van a dar mejores respuestas a priori, entiendo, y luego tenemos otros que son más básicos. Pues voy a hacer un casting de directores. En mi caso, solo he creado dos modelos, no os voy a mentir, porque son en los que tengo cuota, que son, me he centrado en la gama de GPT y he creado un GPT 4.1 y un GPT 4.0. Y como lo que quiero hacer es ese casting, lo que voy a probar es dándoles a los dos el mismo prompt, a ver cuál me gusta más para que sea mi agente director, el agente que se va a encargar de dirigir toda la acción para resolver las diferentes escenas de la película. Aquí dentro del catálogo de modelos tendríamos para elegir, pero si me voy directamente a los modelos y puntos de conexión, aquí están los que yo he creado. Sí, hay un DALI 3, luego lo explico. Y como veis, pues tengo dos. Crearme un agente aquí en iFoundry es tan fácil como venir aquí y decirle nuevo agente. Por cierto, yo ya he creado un montón, ¿vale? Pero ha sido para las pruebas. Nuevo agente, le damos un ID, pues agente, director, y aquí podemos elegir nuestra implementación. Como yo voy a hacer un casting, lo que voy a hacer es poner el mismo prompt de tipo system para darle a la gente una personalidad y a partir de ahí decidir con qué modelo me quedo. El que más me guste cómo responde, felicidades, has ganado tu trabajo como director en mi nueva película de James Bond. Tengo aquí preparado el prompt perfecto para el director. ¿Qué le estoy diciendo al modelo en este caso? Le estoy diciendo que es un director que se tiene que encargar de la nueva película de James Bond y que tiene que dirigir escenas, porque vamos a hacer las demos en base a diferentes escenas de la película, más escenas que he cogido de la película a base de short de YouTube, porque insisto, todavía no la he podido ver. ¿Y qué tiene que hacer un director? Pues yo lo que me imagino que hace el director es decidir cómo va a ser esa escena para coordinar a todos los miembros implicados en el rodaje, ya sean los cámaras, ya sean los actores, ya sea el director de fotografía o quien convenga. Y le he pedido que defina, ¿no? Cómo haría esa escena, ¿no? Que defina el ritmo, la cámara, la atmósfera. También le he pedido que no se enrolle muchísimo, 3, 6 frases, y que vaya a darme su idea a partir de la idea que yo le dé de escena, que me dé la escena completa, ¿no? ¿Cómo la dirigiría él? Vamos a probarlo, me lo copio y aquí en instrucciones es realmente ese system prompt, se lo doy
Ya está, tan fácil. Me acabo de crear mi primer agente. Es un agente muy básico, no hace nada más que comportarse de cierta manera. Lo bueno de Microsoft Foundry es que nos da la zona de juego, el área de juego, donde podemos probar precisamente nuestros modelos o nuestros agentes. Como yo he dicho, lo que quiero es que me dirija una escena. Lo que voy a hacer es darle una idea de escena. Tengo yo aquí algunas dos ideas de escena y voy a pedir a ver cómo la hace cada uno de los modelos. Aquí abajo, bueno, veréis que tengo muchos planos. Tengo aquí una escena. Esta escena es real en la película. Hay una escena en la que llega James Bond a La Habana y tiene que juntarse ahí con la chica Bond, un poco de la película, que se llama Paloma. Es un agente de la CIA y ese agente de la CIA tiene que ayudarle a completar la misión, que consiste en entrar en una fiesta que están dando a los villanos de la historia, que son el grupo Spectre, y tienen que recuperar un maletín que contiene información sobre un arma biológica que están montando los malos, y además tienen que rescatar a una persona que es un científico que está desarrollando contra su voluntad ese arma biológica para los malos. Entonces tienen esa doble misión: rescatar al científico, llevarse el maletín. Y esta escena es antes de la fiesta, cuando se encuentran por primera vez James y Paloma. Y le voy a pedir que me defina esa escena. Mencionar que aquí en la parte de abajo puedo definir la temperatura de la gente. Por supuesto, le he pedido que sea súper original, que sea lo más creativo posible, porque, bueno, estamos haciendo algo creativo. Queremos que nuestro actor, nuestro director, dirija de una manera creativa. Y aquí tenemos. Me ha insertado todo el lenguaje cinematográfico, una ambientación, ha desarrollado la escena y ha incluido los diálogos. Eh, y bueno, pues nos ha quedado una escena bastante maja. A mí pues me gusta bastante. Esto lo ha hecho con el 4.1. Habría que leérselo, valorarlo, pero si queremos probar con el 4.0, que es el otro modelo, porque insisto, estoy haciendo un casting, es tan fácil como cambiar aquí de modelo y probamos la misma escena, esperamos la respuesta y simplemente nos quedamos con la que más nos gusta. Es la ventaja de tener así configurado en el portal a los agentes. El cambio de modelo para hacer pruebas es extremadamente sencillo. Y bueno, pues aquí está la escena. Personalmente, en todas las pruebas que he hecho, 4U me gusta más la originalidad que le pone, y por eso ya os digo que me voy a quedar con el 4U. Pero el 4.1 también hace bastantes cosas interesantes. Sería muy divertido probarlo también con otros modelos. La idea es ir montando modelos, ir probándolo y completar tu casting. Para mí, nuestro director va a ser 4C. El director no trabaja solo. ¿Sabéis lo que es un director de fotografía? Sinceramente no lo tengo muy claro, pero más o menos me puedo imaginar lo que hace. Y es que ayuda al director a encontrar el escenario ideal, ¿no? Para poder grabar. Se encarga de todo, de iluminación, se encarga de que todo esté perfecto para que cuando se vaya a rodar la escena salga nítida, clara y en un ambiente adecuado según las necesidades de la escena, las preferencias del director y lo que indique el guión. Eso para mí es lo que hace un director de fotografía. Si alguien aficionado al cine piensa que no es lo correcto, me pido disculpas, pero es que ese concepto que o bien me he inventado o bien he deducido me venía perfecta para la siguiente demo. Voy a combinar al director de la película con el director de fotografía de una manera un poquito virtual. ¿Qué es lo que he hecho? Voy a añadirle al director una tool. La tool va a ser el director de fotografía. Lo que voy a pedir es que el director defina la escena y se la pase a otra herramienta, a otro proceso que no implica inteligencia artificial, y que ese otro proceso realice alguna acción. En este caso, ¿qué voy a hacer?
el director va a invocar a un proceso tipo Logic App, que es una herramienta para realizar procesos en low code dentro de Azure, y esa Logic App se va a encargar de generar ese escenario como si fuera una imagen. Por supuesto, esa imagen va a utilizar inteligencia artificial, pero la tool en sí no. La tool lo único que va a hacer es invocar a ese modelo. Aquí podéis ver cómo me he creado la tool. La tool se llama obtener escena y lo único que hace es que cuando reciba una llamada va a hacer una invocación a un modelo de IA, en este caso el DALI 3 que hemos visto antes. Sí, lo sé, DALI 3 es un modelo muy viejo, pero bueno, era el que tenía cuota y el que tenía montado y he decidido reutilizarlo. Es también un poco aberrante, tiende a aberraciones, así que no os asustéis si sale alguna imagen extraña cuando vayamos a pedirle que defina la escena. Pero bueno, lo que he hecho ha sido eso. He formado lo que necesita precisamente ese modelo DALI 3 para funcionar y he pedido a esta Logic App que se lo envíe para obtener la respuesta que es precisamente esa imagen. Es un proceso extremadamente sencillo y lo que voy a hacer es mediante prompt y una capacidad que tenemos dentro de Microsoft Foundry agregarle al director la opción de llamar al director de fotografía. Vemos cómo se hace. Aquí tengo el prompt. En el prompt podéis ver que la primera parte es la misma que teníamos antes. Seguimos explicándole al modelo que es un director de una película de James Bond, que tiene que realizar ciertas acciones para definir la escena. Pero lo que hacemos es que incorporamos aquí y le explicamos que necesitamos que llame a una herramienta, a una tool, que es obtener escena, la Logic App que he creado antes, que le tiene que dar cierta información a ese tool, que es la descripción y el style notes, y que la tool le va a devolver una URL y que esa URL queremos verla. Vamos a ver si esto funciona. Me vengo aquí, este es el agente director que acabamos de crear, le voy a añadir aquí fotografía, le voy a sustituir, ahí va, el prompt que tenía por el nuevo. Aquí en acciones es la parte donde vamos a añadirle la tool en Logic App. Si os fijáis, me da acciones me da la opción de crear una nueva, pero es que yo ya la tengo creada. No necesito agregar nada más. Ya he terminado. Aquí tenemos que el director y el director de fotografía, que en realidad el director de fotografía no es un agente, es una tool, deberían poder realizar la acción que yo le he pedido, describir la escena, obtener una imagen en base a esa descripción y a continuación continuar con la escena normalmente. Vamos a probarlo. Ahí está empezando a crear la escena y aquí llama la tool. Y efectivamente ha llamado a ese modelo DALI 3, que el modelo DALI 3 lo que hace es enviar al final una URL con la imagen que ha generado. Vamos a ver qué imagen ha generado para esta escena. Bueno, bastante aberrante. De hecho, Jameson tiene la pajarita en el cuello, en la parte de atrás, en la nuca. Qué extraño. Pero lo importante es que la tool se ha ejecutado. ¿Qué haríamos en una película sin los actores? Y más en este tipo de películas donde los actores tienen que ser especialmente carismáticos, ¿no? No cualquiera puede ser James Bond. En la película que estamos hablando, Sin tiempo para morir, ese papel era interpretado por Daniel Craig. Por otro lado, tenemos otra actriz que tenemos que encontrar, que sería Paloma, esa agente de la CIA que va a colaborar en esta escena con James Bond. El papel era interpretado por Ana de Armas, así que tenemos que encontrar nuestra Ana de Armas. Vamos a realizar también un casting en este sentido. El de James Bond
es especialmente sencillo. Lo único que voy a hacer es coger un prompt que yo ya tengo de tipo System, donde vamos a determinar cuál es esa personalidad de James Bond que queremos aplicar en el actor. Es un poco lo que haría realmente un director o un guionista cuando se reúnen con los candidatos, ¿no? En el momento del casting le dicen, mira, tú eres James Bond, tienes que actuar de esta manera y tienes que darnos tu escena, tienes que hablar exactamente como tu personaje. Eso es lo que vamos a hacer con Gisbon y también lo vamos a hacer con Paloma, pero a Paloma le vamos a añadir un puntito más de complejidad, pero no voy a adelantar acontecimientos. Empecemos por Gisbon. Os voy a enseñar el prompt que tengo aquí para Gisbon. Para Gisbon tengo un prompt bastante sencillo. Lo único que le he dicho es que es un actor que va a formar parte del elenco de la nueva película de James Bond y que interpreta a James Bond. Le he dado una guía de carácter y le he definido algunas reglas porque voy a pensar que luego tiene que interactuar con el director. Vamos a ver esa parte de hablar entre agentes. No voy a adelantar acontecimientos. Como os decía, tenemos la guía de carácter, tenemos una serie de reglas. Una de las más importantes para mí es el tema de la longitud porque he descubierto que los agentes pueden llegar a enrollarse mucho y no siempre nos conviene eso. Y muy importante, le estoy diciendo el tipo de output que quiero. Yo quiero que el agente, cuando interpreta a James Bond, me dé la línea de James Bond, pero que no me diga nada más, porque el resto de la escena la tiene que describir el director. Con eso tendríamos a James Bond, que veréis que aquí ya me lo he creado. Aquí ya tiene exactamente el mismo prompt que habéis visto. A James sí que lo he dejado con el 4.1 porque me gustaban más las respuestas que me daban. Y ahora vamos a hablar de Paloma. Paloma tiene algo especial. Vamos a considerar a Paloma, a la actriz, como una actriz de método. Lo que voy a hacer para el casting, que eso también tengo entendido que también se hace, pero de nuevo mis conocimientos cinematográficos son limitados. Perdonadme si digo algo que no es así. Em, yo entiendo que a los actores les mandan el guión, le dicen que se preparen una escena y luego en el casting tienen que interpretarla con la ayuda de algún colaborador, el director o la persona responsable del casting o lo que sea. Tienen que interpretar esa escena, entonces yo lo que he hecho para Paloma es que no solo le voy a explicar la escena, sino que como la escena tiene que hablar sobre la misión que tiene que desarrollar junto a James Bond, lo que le he dado es el informe de la misión. Y para eso me he creado aquí un documento, este documento que es realmente el informe de misión que de verdad podría tener ese personaje, Paloma, en el momento de la película. Te explica el contexto, el objetivo principal, lo que está pasando, en qué consiste la operación y cuáles son sus órdenes en relación a esa operación. El plan operativo, riesgos y contingencias, por supuesto todo esto está creado con ayuda de la inteligencia artificial y algunas apreciaciones personales de este personaje, Paloma. Y yo lo que voy a pedirle en este casting con Paloma es que se aprenda de alguna manera esto que le estoy ofreciendo, esta información, y que a la hora de interpretar su escena lo haga en relación o partiendo de la información que tiene en este documento. Si hablamos en el mundo técnico y en el mundo de inteligencia artificial, lo que le voy a pedir a este agente de IA es que tenga una base de conocimiento o un grounding, también se conoce como grounding, con esta información. Y eso lo voy a hacer a la hora de crear el agente. Me voy a ir aquí al casting y aquí tengo ese prompt que va a definir la forma de ser de Paloma, del personaje de Paloma. De nuevo tenemos una descripción de general, de nuevo tenemos unas reglas como teníamos con James, porque necesitamos que se comporte bajo ciertos parámetros, pero lo más importante es mirar la primera. Cuando hables de la misión, responde exclusivamente con la información contenida en el documento. ¿Qué documento? El que yo le voy a pasar que acabamos de ver. Y en el output es muy importante definirle que si se habla de la misión, que no se invente nada por mucha creatividad que tenga ese modelo de IA. Queremos que responda en base a ese documento. Ahora, si no estamos hablando específicamente de la misión, que se comporte según los criterios que le hemos dado en su prompt. Vamos a probarlo. Me vengo aquí.
Lo que voy a hacer es darle aquí un nombre, por ejemplo. Estoy reutilizando un agente que he desechado. Le pongo su prompt. Y además, la parte interesante, la realización de ese grounding, la hago aquí en conocimiento. Se le puede agregar a los agentes de IA diferentes fuentes de conocimiento. En mi caso, voy a ir a lo más sencillo, que es el documento. Para eso se crea un almacén de vectores. Yo le puedo crear un nuevo almacén de vectores. Ese nuevo almacén puede tener los documentos que yo quiera, pero es que yo ya tengo creado un almacén de vectores ya existente que contiene ese documento. Si yo aquí le digo misión Operación Cuba, podéis ver que dentro lo que tengo es precisamente el documento Operación Cuba TXT. Selecciono y ya está. He terminado a mi agente Paloma con ese grounding. Ahora, si yo hablo con este agente, debería responderme cuando hable sobre la misión con la información de ese documento. Recordemos la fiesta de Spectre, el recuperar el maletín y sobre todo el rescatar al científico al que tienen secuestrado. Vamos a probarlo. Para eso me he preparado yo aquí un pequeño prompt que nos va a ayudar a interactuar con este agente Paloma. Vamos a ver qué hace. Vale, pues nos ha respondido como haría una chica Bond, eh, en plan, pues con un poco de coqueteo, carismática. Y bueno, como yo voy a interpretar a James Bond en este casting, yo soy esa persona del casting que está evaluando a esta actriz, le voy a decir, ahora recordemos, tiene que responder en base al documento. Y aquí podemos ver cómo efectivamente ha realizado una búsqueda en el documento y de hecho incluso le hace referencia. Y nos está hablando específicamente de la extracción de Valdo Obruchev, que es el científico al que tenemos que rescatar. Nos habla del arma biológica y nos está explicando efectivamente nuestra misión. Me gustaría mostraros también brevemente esta opción, el registro de sus procesos. Aquí podemos ver todas las llamadas que se han ido realizando y aquí podemos ver cómo ese grounding se considera una tool, es decir, ya hemos visto dos tipos de tool, las tools relacionadas con una logic app y una tool relacionada con un grounding. Bueno, ya ha llegado el momento un poco de juntarlo todo. Vamos a juntar al director, vamos a juntar al director de fotografía, que recordemos es una tool, y vamos a juntar a los actores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el director dirija a los actores. Eso es lo que llamamos orquestación. Se va a encargar de definir la escena y va a hacer que los actores actúen según corresponda a esa escena que se está inventando. ¿Quién va a decidir cuándo interactúa cada actor? Lo va a hacer el agente. Y dependiendo, el agente director, y dependiendo de cómo fluya esa escena y qué vayan contando los actores, qué vayan interpretando, qué líneas vayan diciendo, se va a ir formando la escena de una manera dinámica. Vamos a probarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar Prompt, que es nuestra herramienta fundamental siempre que hablemos e interactuemos con agentes, incluso en el momento de la orquestación. Voy a poner aquí el prompt que he diseñado para realizar estas tareas. Veréis que es una nueva versión del prompt que hasta ahora hemos estado viendo. Al principio tenemos la definición de qué es esa agente, pues el director de la película. Estamos definiendo también la tool que tiene que utilizar al principio, que es el director de fotografía, para diseñar esa escena a modo de imagen. Pero vamos a añadir algo diferente y es aquí abajo. Vamos a decirle cuándo tiene que llamar al agente James y cuándo tiene que hacerlo con el agente Paloma. ¿Cómo lo hacemos? Como he dicho, mediante prompt, le explicamos cuándo tiene que interactuar cada uno. Además, le vamos a indicar qué tiene que
pasar a nivel de parámetros qué información necesitan el agente Paloma y el agente James para interactuar, qué información tiene que pasarle el director sobre el contexto y el agente ya soltará su frase en consecuencia. Vamos a utilizar además una herramienta que es propia de Microsoft Foundry, pero de la versión antigua, que son los llamados agentes conectados. Me gustaría especificar que la opción agentes conectados no existe en la nueva interfaz de Foundry. Sé que estoy utilizando una feature que es ya antigua, pero desgraciadamente, y por más que lo he intentado, no he conseguido que me funcione igual en la nueva interfaz. Creo que es porque, como decía, está inmadura, pero eso no significa que esto mismo que vamos a hacer aquí no se pueda hacer en la nueva interfaz. Lo que pasa es que será de otra manera. Por lo pronto, como a mí lo que me interesa es que os quede claro cómo funciona el concepto de orquestación, vamos a realizarlo en la interfaz antigua. Para eso, lo primero que tengo que hacer es copiarme el prompt del director y me lo voy a llevar aquí, que ya tengo preparado el agente, le vamos a añadir aquí el prompt. Luego vamos a tener que añadirle, este agente es nuevo, le tenemos que añadir el director de fotografía. Recordamos, es una acción. Lo hago súper rápido gracias a que ya lo tengo creado, agregado. Y ahora voy a añadir a los dos actores que tienen que interactuar en la escena con la opción agentes conectados, que es tan fácil como seleccionar a mi Paloma actriz, que va a ser Paloma. Y importante, aquí le tengo que decir, explicar cuándo tiene que invocar al agente Paloma. Es verdad que ya está en el prompt, pero si no lo invocamos, no lo indicamos también aquí, no funciona correctamente. Yo lo tengo aquí apuntado, que cuando llame a Paloma tiene que hacerlo cuando el intento sea dialog, es decir, cuando el agente director considere que se va a dar un diálogo y además se detecte que es Paloma la que tiene que hablar. Y le explicamos de nuevo lo que tiene que recibir Paloma, el estímulo, la escena de contexto, el contexto de escena y las notas de estilo. Eso es algo que he decidido yo, que he considerado que Paloma va a dar una mejor respuesta si recibe este tipo de información. Y ahora voy a hacer lo mismo con James, que lo voy a agregar también. ¿Cuántos agentes se pueden aquí agregar? No sé el número exacto, no lo he encontrado tampoco en documentación, pero hasta 3 a mí me ha funcionado correctamente. Y aquí al agente James, que no se me olvide, que tiene también su detalles de paso de activación. Y ya está, ya lo tenemos todo. Ya debería poder coordinarse ese director con los dos agentes y además con el director de fotografía y vamos a probarlo de nuevo en nuestra escena. Empieza con la descripción, llamamos al director de fotografía para que nos dé esa imagen. He concluido el director de fotografía, nos ha dado ese enlace a la imagen y ahora comienza la escena en sí misma, nos lo está escribiendo y ha decidido que James Bond va a ser el primero en hablar. En lugar de inventarse el agente director la línea de James Bond, lo que está haciendo es invocar al actor para que diga su línea. Una vez ha concluido, es Paloma la que el director ha decidido que debe responder. Entonces ha invocado a Paloma, Paloma ha soltado su línea y continuamos. Como os fijáis, es una especie de ping-pong. Todo está coordinado o orquestado por el agente director. Y ahora vamos a ver cómo finaliza la escena. He notado que a veces se queda como pillado en mitad de la escena. Entiendo que tiene que ser por la plataforma, está todavía un poco inmadura, pero sí que es cierto que suele terminar la escena de una manera natural cuando considere que ya se han dicho todo lo que se tienen que decir. A veces se tiran un rato hablando, pero bueno, a ver cómo queda la escena.
Ya ha concluido la escena y aquí podemos ver cómo se ha creado la imagen. Vamos a verla un poco por curiosidad. Bien, esta vez no es aberrante. Aquí podemos ver cómo se ha llamado a James y James ha soltado su diálogo. Aquí se describe más la escena. Aquí es Paloma la que ha estado hablando y aquí ha continuado la conversación. Si nos vamos al registro de sus procesos, aquí podéis ver todo lo que ha ocurrido. Se ha llamado al director de fotografía, se han pasado ahí todos los detalles. Aquí ha sido James el que ha respondido en base al input que se le ha dado, se lo ha dado el director. A continuación ha sido Paloma la que ha hablado, James, Paloma, James, Paloma. Se han tirado un buen rato ahí, una buena conversación. Suele ser divertido leerlo, a mí me resulta muy divertido. Aquí podemos ver que Paloma está hablando precisamente en base al documento que conoce, que se menciona el proyecto Heracles y habla del plan de los malos. Y aquí podéis ver cómo al final la escena ha concluido. Cosas divertidas, cada escena es diferente, se escribe y se describe de una manera diferente y los actores también actúan de una manera un poco diferente. Sí que es cierto que tienen su prompt sobre cómo tienen que actuar y la información que conocen y tal, pero también es cierto que cada conversación es un mundo nuevo. Y esto era un poco todo lo que tenía para contaros hoy. Por supuesto, me dejo cosas en el tintero, pero espero que os haya servido para aprender conceptos básicos del mundo agéntico dentro de la inteligencia artificial, lo que es la orquestación, lo que son las tools, que os haya acercado un poquito más a Microsoft Foundry. Muchísimas gracias a Brandinga Tech por permitirme participar en este evento y recordad que el martini siempre agitado, nunca revuelto. Hasta luego.